Buenas tardes, estimado doctor Raúl Parra. En esta oportunidad realizaré la exposición sobre la responsabilidad civil en el derecho ecuatoriano, sus principales elementos y su clasificación en responsabilidad contractual y extracontractual. También explicaré sus diferencias, fundamentos legales y algunos ejemplos prácticos. Para abordar este tema, como ya había mencionado, es importante partir primeramente de qué es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación jurídica que tiene una persona de reparar los daños y perjuicios causados a otra persona. Su finalidad es principalmente reparadora y no sancionadora. ¿Por qué? Porque busca restablecer en la medida de lo posible la situación afectada por el daño. Esta reparación puede realizarse directamente o mediante el pago de una indemnización económica. Los elementos de la responsabilidad civil. Para que exista la responsabilidad civil deben concurrir tres elementos fundamentales, como es la conducta dolosa o culposa, la existencia de un daño, el nexo causal entre la conducta y el daño. Primero, una conducta dolosa o culposa, esto implica que la intención tiene la intención de causar daño, mientras que la culpa consiste en actuar sin la diligencia exigible. Segundo, debe existir un daño y finalmente debe comprobarse el nexo causal, es decir, la relación directa entre la conducta de la persona y el perjuicio ocasionado. Clases de daños. El daño puede ser material o moral. El daño material comprende el daño emergente que corresponde a la pérdida económica efectiva sufrida y el lucro cesante que representa la ganancia que la víctima dejó de recibir. Por otro lado, el daño moral afecta derechos o bienes no económicos como la honra, la dignidad, la integridad física o la salud mental. Clases de responsabilidad civil. La responsabilidad civil se divide principalmente en contractual y extracontractual. La responsabilidad contractual surge cuando existe una obligación válida y previa entre las partes. En cambio, la responsabilidad extracontractual nace cuando una persona causa daño a otra sin que exista entre ellas un contrato relacionado con ese perjuicio. Su principal diferencia se encuentra en el origen del deber incumplido. La responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual nace cuando una de las partes incumple una obligación derivada de un contrato válido. El incumplimiento puede ser total, tardío o defectuoso. El Código Civil ecuatoriano determina que los contratos legalmente celebrados obligan a las partes y deben ejecutarse de buena fe. Por ejemplo, si un vendedor recibe el valor pero no entrega el bien acordado, deberá reparar los perjuicios demostrados por el comprador. Asimismo, es importante abordar qué es la responsabilidad extracontractual. Esta surge cuando una persona causa un daño a otra sin que exista una obligación contractual previa. El artículo 2214 del Código Civil ecuatoriano establece la obligación de indemnizar los daños ocasionados mediante un delito o cuasi delito civil. Por ejemplo, si un conductor, debido a su negligencia, atropella a un peatón, deberá reparar los daños causados, aunque entre ellos no haya existido ningún contrato. La responsabilidad puede excluirse cuando el daño proviene de un caso fortuito, fuerza mayor o de la conducta exclusiva de la víctima. Asimismo, cuando la víctima se expone imprudentemente al daño.
La indemnización puede reducirse conforme al artículo 2230 del Código Civil. Como estudiante del quinto ciclo de la carrera de Derecho, este tema me ha permitido comprender que el derecho no solamente sanciona determinadas conductas, sino que también busca proteger a las víctimas y reparar los daños sufridos. Considero que la responsabilidad civil es fundamental para garantizar la justicia, la buena fe y la convivencia social. Para aplicarla correctamente es necesario identificar el derecho vulnerado y demostrar la conducta, el daño y el nexo causal. En conclusión, quien causa injustamente un daño debe reparar. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi intervención.